Bueno chicos, vamos a ver el tema de electrostática, que es el tema número 2 después de hidrostática. Bueno, el tema en sí es un tema bonito, atractivo. Ok, vamos a empezar a ver. Bueno, vean que en esta presentación vemos el efecto que traen las cargas eléctricas, ¿verdad? Por ejemplo, en un niño, ¿verdad? Vean cómo el pelo prácticamente se electriza, vean como ustedes pueden ver ahí. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, bueno, ¿qué son cargas eléctricas? Bueno, la carga eléctrica es una propiedad física que tienen los electrones y los protones que produce que entre estas partículas subatómicas experimenten fuerzas entre sí. Puede haber fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión, tal como se muestran acá en este diagrama. Si ustedes vean que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos electrones, la tendencia va a ser a separarse. Igualmente pasaría, digamos, si yo tengo dos protones, ocurre el mismo efecto. Contrario, digamos, en el tercer punto donde tengo un protón y tengo un electrón. Entonces ahí las fuerzas son de atracción. Por convección se dice que el electrón tiene carga negativa y que el protón tiene carga positiva. Por lo tanto, podremos deducir alguna ley de fuerzas entre carga que nos dice que cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. ¿En qué se mide la carga eléctrica? Bueno, la carga eléctrica se mide en Coulomb, ¿verdad? En honor a Charles Coulomb. Se representa con la letra C, la C mayúscula, ¿verdad? Las cargas de las partículas subatómicas son, el protón y el electrón, que son las dos partículas que tienen carga. El neutrón aquí no entraría porque el neutrón obviamente es una partícula que está dentro del núcleo, pero no tiene carga, que en este caso sería la bolita de color rojo, ¿verdad? Como ustedes la pueden visualizar acá. Dentro del núcleo obviamente tenemos los protones. Entonces los protones tienen una carga de 1.602 por 10 a la menos 19. Tengan en cuenta este valor porque se utiliza mucho, igualmente el del electrón, ¿verdad? Es el mismo, la diferencia es la carga, ¿verdad? Que los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva. Muy bien, aquí entonces podemos observar prácticamente lo que es el átomo, lo que es la nube electrónica, ¿verdad? Donde se encuentran girando los electrones, y protones y neutrones que se encuentran dentro del núcleo. ¿En qué consiste la ley de Coulomb? Bueno, básicamente la ley de Coulomb, como dice acá, que para poder calcular la fuerza entre dos cuerpos cargados, el modelo a seguir nos lo da la ley de Coulomb. ¿Qué es lo que dice la ley de Coulomb? Bueno, aquí yo tengo dos cuerpos, Q1 o Q menos, que sería un electrón, por ejemplo, podría ser, y Q2 podría ser un protón, ¿verdad? Como vemos acá que tiene carga eléctrica positiva. Es la carga número 2 y esta puede ser la carga 1. Entonces dice que dos cuerpos cargados eléctricamente, uno positivo y uno negativo, o puede ser dos positivos o dos negativos, o un positivo y un negativo, que generalmente es lo que vemos acá, ¿verdad? Dos cuerpos cargados eléctricamente experimentan una fuerza de atracción o repulsión. En este caso es una fuerza de atracción al producto de su carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta es la distancia de separación entre las dos cargas y esta es la fuerza con que se atraen estas dos cargas. La ley de Coulomb se utiliza esta formulita que vemos acá, donde F es la fuerza de atracción, K es la constante eléctrica, que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado Coulomb al cuadrado. Q1 es la carga 1, se multiplica por Q2, que es la carga 2, dividido entre R a la 2. R no es radio, sino es distancia de separación al cuadrado.
Luego tenemos acá, dice comentemos. ¿Conoce alguna situación donde comprobemos la presencia de cargas eléctricas? Obviamente, ¿verdad? Digamos, podemos apreciar cargas eléctricas en diferentes sistemas. Por ejemplo, cuando frotamos un peine, digamos, en el cabello y lo pasamos sobre papelitos y vemos que temporalmente se encuentra electrizado. ¿Qué más? Bueno, la misma corriente eléctrica que nosotros tenemos en las casas. Luego dice cómo se le llaman a los materiales que tienen facilidad para que las cargas eléctricas viajen y cómo se les llama a los que no tienen esa facilidad. Los que tienen la facilidad pues se llaman conductores, ¿verdad? Y los que no tienen esa facilidad de transportar los electrones se llaman aisladores o no conductores. ¿A qué se asemeja la ley de Coulomb a la ley de la gravedad? Entonces, si ustedes ven, vamos a regresar, vemos que la fórmula es muy similar a la fórmula que nosotros vimos el año pasado, ¿verdad? De la constante de gravitación universal. La fuerza, digamos, de atracción gravitatoria. ¿Se acuerdan que era F, ¿verdad? G, M1 por M2 entre R a la 2, donde M1 y M2 eran las masas y R era la distancia de separación entre esas masas y G es la constante de gravitación universal, en este caso es la constante eléctrica, y en vez de M1 y M2 es Q1 y Q2 y R es la misma distancia de separación, nada más que aquí es entre cargas y aquí es entre cuerpos, ¿verdad? Entre masas de igual tamaño, perdón, de diferente tamaño, pero que son masas diferentes, ¿verdad? Ok, ahí vemos el caso que les decía, un experimento con cargas eléctricas. Vemos cómo al frotar, por ejemplo, un peine en el cabello, prácticamente los papelitos se adhieren al peine temporalmente, ¿verdad? Obviamente, de un experimento con cargas eléctricas, después de peinarse, se puede atraer partículas de papel. Vamos a ver este ejercicio, ¿verdad? Dice, de acuerdo con el diagrama, el valor de las fuerzas entre las cargas es, ok, se les da Q1, el valor de Q2, bueno, tenemos un protón, como vemos acá, un electrón, y esta es la distancia de separación. Entonces vamos a ver, vean cómo a determinarlo, vean que nos están pidiendo el valor de las fuerzas. Entonces tenemos que F es igual a K por Q1, Q2, R a la 2, ¿verdad? Entonces, F sería K, que es la constante, sería 9 por 10 a la 9, por Q1, que es menos 2, 0, por 10 a la menos 2, por 3 por 10 a la menos 2 dividido entre R, que es 0,5 metros. Okay. F es igual, okay, vamos a hacerlo con la calculadora. Okay, nos da menos 2,16 por 10 a la 7 newton, ¿verdad? Ok, vamos a revisar algo anteriormente. Okay. Ok,
Ok, ahí estamos bien. Entonces tenemos el valor de K, que es 9 por 10 a la 9, Q1, que es menos 2 por 10 a la menos 2, por 3 por 10 a la menos 2, dividido entre la distancia de separación, que es 0,5 al cuadrado, nos da una fuerza de atracción de menos 2,16 por 10 a la 7 newton, ¿verdad? Ok, vamos a revisarlo, que esté bien. Vamos a hacerlo nuevamente para que no haya ningún error. 9 por 10 a la 9 por menos 2 por 10 a la menos 2 por 3 por 10 a la menos 2 dividido entre 0,5 al cuadrado. 2,16 por 10 a la 7. Está perfecto. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Que todas las cantidades estén en sus unidades respectivas, que las cargas estén en coulomb y que la distancia de separación esté en metros, ¿verdad? Para que la fuerza nos dé en newton. Ok, pasamos a al siguiente problema. El número 2 dice a qué distancia deben estar dos electrones para que la fuerza entre ellos sea de 9 por 10 a la 9 por 10 a la menos 11, perdón, newton. Dice en este problema dice faltan datos, dice la muchacha. El muchacho dice se ve que no puso atención, ¿verdad? Ok, entonces lo que tenemos que averiguar es la fuerza, la distancia de separación entre las cargas. Ok, vamos a ver si nos da espacio aquí suficiente para hacerlo. Ok, bueno, lo primero vamos a hacerlo en la parte aquí de arriba. La fórmula obviamente es F K Q1 Q2 entre R a la 2 y nos están pidiendo el valor de R. Entonces tenemos que pasar R a la posición de F, como ya ustedes saben, y F pasa a la posición de R, y R al estar al cuadrado se saca raíz después, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que sería R a la 2 es igual a K Q1 Q2 entre F, y después ponemos R raíz cuadrada de K Q1 Q2 entre F. R es igual, obviamente aquí tenemos que, vamos a hacerlo en otro lado porque no me va a dar espacio aquí. Vamos a borrar. Ok, entonces vamos a ver si lo podemos hacer aquí. Entonces tenemos R es igual a la raíz cuadrada, ahí me van a disculpar, el pulso me tiembla, 9 por 10 a la 9 por, y vean que decía 2 electrones. ¿Se acuerdan el valor del electrón? Que era 1.6 por 10 a la menos 19 por 1.6 por 10 a la menos 19. Era negativo, pero acuérdense que negativo por negativo da positivo, entonces por eso es que no lo ponemos. Dividido entre el valor de F, que dice que la fuerza es 9 por 10 a la menos 11 newton. Vamos a hacer un poquitito más grande esa raíz. Uy, perdón, se me pasó la diapositiva. Disculpar. Ok, ahí estamos. Entonces sería, vamos a ver, suave en toque. Es todo esto en raíz y vamos a ver cuánto da ese resultado. Voy a hacerlo en la calculadora, denme un chancecito. Y esto nos da 1,60
por 10 a la menos 9 metros. Entonces vamos a nuevamente a revisar. Vean que dice a qué distancia deben estar dos electrones para que la fuerza entre ellos sea de 9 por 10 a la menos 11 newton. Ok, entonces vimos que en la fórmula simplemente pasamos R a donde está F, sacamos raíz de todo, de cada Q1, Q2 entre F, sustituimos el valor obviamente de la constante, que es 9 por 10 a la 9, por el valor que tiene un electrón. Como son dos electrones del mismo valor, entonces sería 1.6 por 10 a la menos 19 por 1.6 por 10 a la menos 19 dividido entre 9 por 10 a la menos 11, que es la fuerza con que se atraen, y eso nos va a dar lógicamente 1.6 por 10 a la 9 metros. Ok, vamos a ver ahora. Ok, ahí vienen ya los ejercicios para que ustedes pues puedan practicarlos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la 3, donde van a averiguar el valor de Q2. En la 4, dos protones experimentan una fuerza de repulsión y lo que hay que calcular es la distancia de separación entre los dos protones. Es el mismo caso de este que acabamos de hacer. La diferencia es que ahora son dos protones, ¿verdad? Acuérdense que el valor del protón es igual al del electrón. 5, la fuerza que experimentan dos partículas de igual carga cuando están separadas por 3 centímetros es 6,9 newton. Calculemos el valor de la carga de cada partícula. Aquí hay que tener cuidado con esa número 5. ¿Por qué? Porque vean que esa distancia de separación está en centímetros y hay que pasarla a metros, ¿ok? Y también dice que las cargas son iguales. Cuando eso sucede, la fórmula, cuando nosotros tenemos F, ¿okay?, que es K, Q1 y Q1 y Q2 entre R a la 2, cuando nos pidan que las dos cargas son iguales, entonces la fórmula se modifica un poquito, sería F, K, y en vez de poner Q1 y Q2, ponemos Q al cuadrado entre R a la 2. Entonces, cuando ustedes quieran calcular, digamos, la carga, o sea, cuando las dos partículas tienen la misma carga, entonces pasamos R a la 2 a multiplicar a F y K pasa a dividir y después sacamos la raíz. Entonces ya vamos a tener el valor que tiene cada carga. Obviamente tenemos que sacar raíz, ¿verdad? Y el valor que nos dé, ese va a ser el valor de cada una de las cargas, ¿verdad? Entonces, espero que hayan entendido. Ahí yo les voy a estar subiendo el material, esta presentación y las prácticas y el material que vamos a utilizar en todas estas 2 semanas de física, ¿verdad? Muchísimas gracias por la atención y espero que hayan entendido, chicos.